tardes a todos, a todas. Muchas gracias por sumarse al EpiFest. Me llamo Trini y antes de dar inicio a la charla de consumos y sustancias, quiero compartir con ustedes algunos detalles de la charla. La charla va a durar 40 minutos y vamos a dejar 10 minutos finales para poder compartir las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Como dijo Ivy, es un espacio para que todos podamos aprovechar, así que en el chat ahí de YouTube pueden dejar todas sus consultas que vamos a ir tomando y seleccionando para pasarle a la doctora. Ahora sí, les quiero presentar a la doctora Yelén Pacheco, médica neuróloga, ex residente del Hospital Posadas y fellow de Epilepsia Hospital Italiano de Buenos Aires, y tiene un posgrado de medicina de estilo de vida con un enfoque de la neurología más integral. Muchas gracias, doctora, por sumarse, por hacer posible este evento y comenzamos con la charla. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Trini, gracias a Ivy, gracias a todos los que están trabajando para que esto suceda. Me encanta EpiFest, me encanta la idea, me encanta que haya un espacio para personas con epilepsia, para familiares, para tener un encuentro más ameno. Así que, bueno, desde ese lugar quiero plantear esta charla, no quiero que sea una charla catedrática, sino que vamos respondiendo un poco las preguntas. Yo me armé una hoja de ruta para ir hablando de algunas cosas en base a las preguntas más frecuentes del consultorio y, bueno, las preguntas que fueron poniendo, yo fui compartiendo la charla y a las que me dejaron en el buzón de preguntas de Instagram. Pero bueno, sin dudas que creo que la parte más interesante va a ser la del final de responder preguntas, así que bueno, anímense a dejar anécdotas, consultas, lo que sea, porque todo sirve y todos aprendemos de eso. Y bueno, lo que no sepa, preguntaré y después les responderé en diferido. Así que vamos adelante. Bueno, Trini, me encantaría que vos me interrumpas las veces que quieras si te surge una pregunta, si te acordás de alguna pregunta que te hicieron, algo personal o que te hayan contado, lo que sea, interrumpime porque no quiero hablar 40 minutos de corrido, se van a aburrir todos. Así que bueno, em, pensé empezar como desde, primero aclarar un tema y es que como en todo, me gustaría que no estigmaticemos el consumo de sustancias, ¿no? Creo que el primer paso para poder ayudar a una persona que creemos que tiene un problema es no estigmatizarla porque le ponemos 10 barreras encima. Entonces, acá no me gustaría que hablemos de adictos, ni que hablemos, sino hay consumos de sustancias problemáticos y consumos no problemáticos. Y a la vez, en la epilepsia, hasta el consumo no problemático puede ser un problema, valga la redundancia. Entonces, creo que acá es no ponernos demasiado restrictivos para que las personas con epilepsia tengan una vida social y cultural lo más habitual posible y, por otro lado, tratar de prevenirlos sobre cuáles son las cosas que les puede hacer daño del consumo de las sustancias. En el consultorio tenemos dudas sobre desde el consumo de chocolate, y esto quizás va a hablar un poco Noé cuando hable de transición. A los que hacemos neurología de adultos como yo, nos llegan muchos pacientes que les restringieron el consumo de chocolates, por ejemplo, porque sí tienen algunas sustancias que pueden ser un poco estimulantes y quizás en niños, yo no opino de niños, pero quizás en niños eso les resulte demasiado. En adultos, por ahí la restricción del chocolate tiene más que ver desde la medicina del estilo de vida con que los chocolates suelen venir con grasas saturadas, con muchísimo azúcar, con cualquier cosa que no está bueno consumir. Si van a consumir un chocolate, siempre la recomendación para alguien con epilepsia o sin epilepsia es que sean chocolates con más de 75% de cacao, que son los chocolates con menor índice glucémico y que nos van a hacer bien y vamos a aprovechar las cosas buenas, y siempre con una cantidad pequeña. Eso es independiente de tener o no epilepsia, pero no es un alimento proconvulsivante en una cantidad moderada para nada. Así que empezando por ahí, después otra consulta bastante frecuente ya es el alcohol. Bueno, el alcohol es un tema importante porque el alcohol no solo hablando del abuso, ¿no? O sea, ya quizás sea momento de aclarar que existen los criterios de abuso de sustancias que los establece la Organización Mundial de la Salud, y no me quiero poner a bajar cátedra de todos los criterios, pero tiene que ver con la necesidad imperiosa de consumir, con que
el no consumir la sustancia haga que la persona no se sienta bien, con dejar de hacer actividades personales, sociales o laborales para consumir una sustancia, ¿no? Eso está entre los criterios más importantes del abuso de sustancias. El alcohol puede entrar obviamente en el consumo en esos criterios, pero también el consumo social y culturalmente aceptado puede ser dañino para una persona con epilepsia. Entonces, lo que solemos hacer en el consultorio con adultos, obviamente, con los niños siempre la indicación es el no consumo, con epilepsia, sin epilepsia, nunca está recomendado el consumo de alcohol, pero con los adultos por ahí lo que solemos hacer es negociar, como en todo. Entonces, la negociación suele ser una medida y no, como me han dicho algunos pacientes, una de cada una, sino una medida. Es decir, ¿querés salir con tus amigos van a brindar, ¿qué toman tus amigos? ¿Qué te gusta a vos? Bueno, me gusta el, no sé, el Fernet. Bueno, un vasito de Fernet, un vasito, no un vaso, un litro, porque todas esas ya me las aprendí con los pacientes. Un vasito está bien. Y después vamos mechando con gaseosa, con agua. Es difícil, es muy difícil en la adolescencia el tema porque está todo este tema de pertenencia a grupos y es muy difícil. A mí como adulta me cuesta a veces explicar si no tomo alcohol. Entiendo mucho a los adolescentes que están pasando por esto y que tienen todo este espíritu de grupo, pero realmente, además, no nos olvidemos que el alcohol no solo el efecto va a ser inmediatamente, sino va a ser en las 48 horas posteriores. Esto hablando de un consumo aislado, ni hablar del que tiene un consumo problemático, ¿sí? Entonces, otra vez, no estigmatizar, pero sí pedir ayuda, porque es un problema, porque dificulta un montón de cosas, digamos, dificulta el metabolismo de los fármacos, además que es proconvulsivante, es neurotóxico en un montón de niveles, así que es un problema. ¿Sí? Creo que el alcohol igual es de las cosas más charladas, ¿no? No es un no rotundo siempre que se pueda manejar esto de una medida. Si no se puede manejarlo de una medida, yo a veces les digo a los pacientes, hace una mentira piadosa y decirle que no podés porque te van a hacer mal los remedios, ¿me entendés? Y por ahí eso es más aceptado por el grupo que el decirle no porque me baja el umbral convulsivo y puedo tener una crisis y eso no sé si lo entienden siempre los grupos, ¿no? Que es medio difícil. Así que bueno, Sí, no sé yo como persona con epilepsia me ha pasado mucho de etapas en las que cero alcohol, o sea, restrictivo completamente, y justamente esto que decías, es muy difícil por ahí el explicar por qué no podés tomar alcohol, o justamente tener que ponerse a explicar todo lo que es la epilepsia porque mucha gente no conoce, ¿no? totalmente. Entonces, muy importante esto también de hablar con nuestros neurólogos lo que podemos, lo que no podemos, y siempre como las medidas justas. Totalmente, totalmente. Otra cosa que me ha pasado, me lo han preguntado, de hecho, me lo ha preguntado un paciente que era estudiante de medicina, ahora es colega, em, es que él un día tenía diagnóstico reciente y recién estaba entrando en el mundo de los fármacos y de qué podía y qué no, y me dice que iba a salir porque era una fiesta muy importante, y me dice, por las dudas, me mandó un WhatsApp después de la consulta, como que le surgió la duda después, por las dudas, yo estoy por salir y seguro que un poquito tomo, no tomo la medicación, ¿no? No, lo llamo por teléfono. Y esa es una duda bastante frecuente porque Eso es es como muy que piensan, importante, sí. exacto, y en esto por ahí yo lo que les digo es, mira, acá vamos sumando porotitos para la crisis. Nunca tenemos el futuro comprado y no sabemos, capaz que no sucede, pero vamos sumando chances. Le digo, mira, vos pensá que si vos salís y te desvelás, vas sumando chances. Si Ujú. no tomas el fármaco, vas sumando más chances. Y si encima tomas alcohol, sumas más chances. Entonces, como no es toda una tragedia y cómo podemos hacer para volver atrás con esas chances, entonces, de hábitos van a tener una charla después que la va a dar Jorgelina y va a estar espectacular, pero mi recomendación cortita para eso es, si es posible, antes de salir una siesta y tratar al otro día de compensar, por más que seas joven y el cuerpo te dé para dormir 4 horas y levantarte, irte a trabajar o hacer lo que quieras, compensar el sueño. Después siempre tomar el fármaco, por más que vayas a salir y que vayas a tomar la medida que podés,
siempre tomar alcohol con la panza llena o con algo en la panza, porque la absorción del alcohol cuando tenemos algo en el estómago es más lenta. Esa es una recomendación en general para Ujú. cualquiera, pero que viene muy bien en esto, porque así uno puede tomar un poco más tranquilo, no es lo mismo tomar con panza vacía que con panza llena. Y tomar la medida justa. Entonces, con eso, esas 3 chances que estábamos aumentando, volvemos un poco para atrás y podemos salir un poco más tranquilos, ¿sí? Así que, bueno, eso me parece que es un tema importante. No sé si tenés algo más que agregarme de esto, Trini. No, hay una consulta que dice, ¿es verdad que hay medicaciones que chocan? Entiendo que quiere decir que por ahí se inhiben los efectos o demás. Y todo depende de la cantidad. O sea, el Ujú. alcohol se metaboliza en el hígado, como es popularmente conocido, y la mayoría de los fármacos antiepilépticos, la gran mayoría, también se metabolizan en el hígado. No es que como con los antibióticos, es más mito que realidad el Ujú. choque, como que hay gente que piensa que el choque va a ser una cosa que te va a hacer mal. Hay pocas medicaciones que realmente dan un efecto que se llama efecto antabú, que es un efecto bastante feo, con agitación, taquicardia, enrojecimiento. Eso lo dan muy poquitos fármacos y de hecho a veces se usa en adicciones muy severas para tratar de que la persona se sienta mal y vuelva para atrás. Es un método que no sé si acompaño, pero que existe. Em, pero en general no va a pasar eso. Lo que sí puede pasar es que el alcohol baja el umbral proconvulsivante, entonces uno tiene más chances de tener una crisis. Además, en general, una de las cosas que más ayuda a que una persona que consume alcohol tenga crisis es esta lógica que me preguntó mi paciente. Salgo, me desvelo. No tomo la medicación por las dudas choque, por eso yo se los explico para que no dejen de tomar la medicación y encima tomo alcohol, entonces sumo chances, ¿me entendés? Entonces creo que eso es más dañino que el problema metabólico, ¿no?, que puede haber. Además, la cantidad permitida tendría que ser tan poca que no tendríamos que tener un problema metabólico. Claro, Pero sí, sí. no sé si se entendió, Sí, digamos. sí, clarísimo, clarísimo. Buenísimo. Bueno, después por ahí, otro tema al que me pasaría un poco, estas son las drogas como más depresoras, ¿no? Quizás me pasa un poco para los estimulantes y empezamos por ahí, vamos desde lo poco hasta lo mucho. Em, una de las preguntas frecuentes también, sobre todo en los que vienen de pediatría, son las bebidas cola, para no hablar de marcas. Em, y bueno, yo lo que siempre les digo en realidad a las personas que vienen a la consulta es, yo las bebidas cola no las recomiendo a nadie. No me parecen buenas en la vida. Son bebidas súper azucaradas y cuando no son súper azucaradas tienen un exceso de sodio tremendo, la cero con Z. Son bebidas que tienen muchísimo sodio, muchísimo edulcorante, súper adictivas, caras encima. Em, la verdad es que no se las recomiendo a nadie. Si son proconvulsivantes o no, realmente tendría que ser una cantidad tan grosera que no, ¿te gusta? Bueno, tómate un vasito con hielo, chau, disfrútalo. Pero que no sea la regla, ¿no? No el todos los días, pero más que todo porque sacan caries, aumentan el índice glucémico, son pésimas, digamos, en todos los otros aspectos, no necesariamente que tenga que ver con la epilepsia. Pero bueno, Y también un siguiendo poco en esto. y siguiendo con esta línea de bebidas, ¿qué pasa con las bebidas energizantes? Que también Uy, se ese es consumen otro tema. mucho. Sí, las bebidas energizantes y en eso también entran las bebidas cola, pero en menos medida, ¿no? Y ahí por ahí quizás podemos enganchar un poco que pasa en menos cantidad, pero pasa con mate, té, café, porque también tienen sustancias estimulantes. Y las bebidas energizantes son una bebida con un concentrado de las sustancias estimulantes que podría tener el mate, el té o el café. Por eso Ujú. las salvedades son para lo mismo, pero en cantidades diferentes. Quizás es difícil homologar, pero lo que serían un par de termos de mate va a ser una latita de bebida energizante, ¿no? Em, con ese tipo de bebidas legales energizantes pasan varias cosas. Primero, la bebida energizante, la botellita, es- además de que está lleno de azúcar, conservantes, sales, etcétera, y cosas que no son buenas en la habitualidad,
Per se, si uno se toma un poquito, no va a pasar nada. El problema, ¿cuál es? Que uno toma una bebida energizante para permanecer más tiempo despierto. Entonces, que cumpla su efecto, como así lo esperamos, no está bueno, porque en una persona que tiene epilepsia no está bueno el desvelo. Entonces, lo que estaría bueno es descansar lo que tenemos que descansar. Entonces, más allá de que tiene en grandes cantidades un efecto proconvulsivante por ser estimulante y por aumentar todos los neurotransmisores, no quiero hablar en un lenguaje muy técnico, pero por aumentar todo el mecanismo cerebral para las crisis, digámoslo, para decirlo más fácil, más allá de ese efecto, encima el efecto que esperamos que tenga, que es que nos mantenga despiertos, puede ser también un efecto perjudicial. Entonces, en ese sentido no está bueno. Y vos me decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Y mira, si saliste y tus amigos están tomando bebida energizante con alcohol y vos me decís, ¿qué puedo hacer que elijo? Y servite en un vaso con agua, un poquito así, y lo rebajás con spray en vez de rebajarlo con Speed. Y ahí estamos, perdón, y en vez de rebajarlo con vodka, lo rebajás con Sprite, ¿me entendés? O algo así, o con una gaseosa o con lo que fuera, perdón la marca. Pero una cantidad chiquitita brindaste y ya está, pero un poquito, ¿sí? Eh, por ahí, al ser menor cantidad, con el café, con el té y con el mate, somos más permisivos, ¿viste? Salvo que vos me digas, me tomo un termo de café para desvelarme toda la noche, es lo mismo. No es solo el café, sino el desvelo. Pero si te gusta desayunar un café con leche y desayunar tu café con leche y sé feliz. Te gusta tomar unos mates, desayunar tu mate y sé feliz. No, no hace falta restringirse tanto en eso, sino es la medida. No Perfecto, sé si clarísimo. bien, bueno, vamos bien con eso. ¿Alguna pregunta de eso? Algo que me... No, tenemos sobre medicaciones. Preguntan si tener una rutina diaria ayuda a la medicación. Y también otra pregunta que por ahí puede ir en sintonía con, también cuando te presentamos que hablamos de una neurología más integral, preguntan por los beneficios del deporte, o sea, qué aportan, ¿no? El hacer deporte en nuestras rutinas. Bien, bueno, la rutina en general es importante. Yo, bueno, yo soy un poco obse, entonces creo que la rutina ayuda a ordenarse, ¿no? Y en las personas en particular con epilepsia siempre está bueno tomar la medicación en el mismo horario. Yo siempre les Ujú. digo que el horario sea el que a vos te quede cómodo, porque que yo te diga a las 8 y a las 20, capaz que me queda cómodo a mí, pero a vos no. Entonces tiene que ser tu horario de comodidad, pero respetarlo y tratar de que a la vez sea un horario que lo respetes los fines de semana, Navidad, Año Nuevo, el día de tu cumpleaños, lo que fuera. Entonces, eso está bueno, mantener un ritmo. Que un día te pases una hora o estés por salir, te vas, no sé, a algún lado y no puedes llevar la medicación y te tomes una hora antes la pastilla, no va a pasar nada. Pero que no sea la flexibilidad de, ay, hoy no me di cuenta, lo tomé 4 horas después, hoy no, eso no es lo que queremos. Eh, Respecto del deporte, me encanta que me pregunten esto porque yo soy fans, me encanta el deporte, tiene beneficios para todo. Bueno, en el programa de Medicina Estilo de Vida, Gabriel Lapman, que es un cardiólogo que es uno de los pioneros acá en el país de la medicina del estilo de vida, él siempre dice que si pudiéramos poner en una pastilla algo que ayude a controlar la depresión, la ansiedad, la diabetes, la hipertensión, el insomnio, todo sería el deporte porque realmente tiene beneficios para todo, incluso cada vez tiene beneficios más demostrados para prevenir el deterioro cognitivo, bueno, y ya es evidencia dura en cuanto a científicamente probado, ¿no? Hay muchos estudios y cada vez más, por suerte. En las personas con epilepsia también está probado que sirve, que está bueno, que ayuda en muchos aspectos, ayuda a sentirse mejor, ayuda a tener una mejor calidad física y el tener un estado integral mejor siempre ayuda, pero a la vez también ayuda a tener un mejor descanso, que es súper importante. Así que, bueno, creo que el deporte tiene todo positivo. Después hay casos particulares, hay deportes particulares, hay personas que controlan mejor o peor las crisis y ahí por ahí se puede empezar a hablar de deportes en agua, hay deportes sobre ruedas también. Entonces, bueno, eso ya es más para negociar con cada paciente, con su neurólogo, ¿no? Pero
como términos generales, siempre está bueno buscar hacer deporte. Así Bien. sea dar una vuelta a la plaza, lo que sea, siempre Buscar sirve. alternativas, digamos, para lo que a uno le va a hacer bien. Exacto. Perfecto. Después, con respecto a los medicamentos, también teníamos una consulta de si hacía bien o hacía mal tomarlos en ayunas. Eso es más relativo a cada persona. Bien. Si uno lee un prospecto, siempre te va a decir que puedes tener gastritis, efectos gastrointestinales te ponen a veces, pero la realidad es que pocas veces dan efectos gastrointestinales los medicamentos, más es la costumbre de cada uno. Yo a veces les digo que lo asocien con las comidas como para no olvidarse también. Ujú. Bien. Así que, Y bueno, estuvimos hablando de sustancias hasta ahora, todo lo que es legal, claro. o sea, alcohol. Bueno, también nos queda legal cigarrillo, pero también otros tipos de drogas. ¿Y qué diferencias hay entre esos tipos de droga y qué relación tienen con la epilepsia? ¿Cómo se llevan, digamos, Bien. con la epilepsia? Sí, bien. Bueno, cigarrillo cortito, no tiene nada para recomendar. Así como el deporte tiene todo para recomendar, el cigarrillo sería la antítesis. Creo que lo único que no se le encontró por ahora es que genere crisis convulsivas, Ujú. pero la verdad es que por todo el resto es pésimo. Ya creo que lo sabemos, es un factor de riesgo horrible para los cerebro y cardiovascular, es un factor de riesgo para cáncer de un montón de tipos, hace mal al resto, encima es caro, no, no tiene nada de bueno. Sea, lo ideal sería intentar dejar o no empezar. Así que bueno, eso corto para irme para el otro lado, pero no lo quería dejar de decir. Así que bueno, en cuanto a las drogas que no son legales, hay varias, ¿no? Una que preguntan muchísimo es el cannabis. Sí. Cannabis merece una charla sola, así que así es. No me voy a detener mucho ahí. Dos palabritas nada más, pero que el cannabis primero no es agua bendita, no es aloe vera, porque ahora parece que tiene todos los beneficios del mundo. Yo tengo pacientes con cannabis y la verdad es que por ahora les viene yendo bien, pero son muy seleccionados. Muchas personas con epilepsia tienen su primera crisis y vienen y preguntan, ¿y puedo el cannabis? Y no lo preguntan porque les resulta más natural, como mejor que un fármaco. Y en realidad el cannabis es un fármaco. ¿Sí? El cannabis medicinal que usamos nosotros en goterito, que viene de un laboratorio. Sí. Después, no podemos dejar de hablar del el cannabis flor, el cannabis que se fuma o que se come o lo que fuera. Em, ese es otro capítulo porque hay millones de variedades de plantas con distintas variedades genéticas y entre esas variedades, una de las cosas que varían es los componentes que tiene, obviamente. Groserísimamente, el cannabis tiene dos componentes. El cannabidiol, que es el que nosotros utilizamos por los efectos beneficiosos para la epilepsia, y el THC o tetrahidrocannabinol, que es el que hace los efectos más psicoactivos, que son los que se busca habitualmente cuando se fuma el cannabis. Entonces, el más responsable de los efectos perjudiciales, digamos, sería el tetrahidrocannabinol. Por eso, las gotitas de aceite de cannabis son en su mayoría un 99 o 99,5% cannabidiol, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia. Nunca, la verdad es que yo no recomiendo y creo que ningún colega recomienda el consumo de cannabis fumado, ni comido, ni nada. Si bien muchos trabajamos con cannabis, pero trabajamos con cannabis medicinal, con gotas medidas hechas en un laboratorio, donde sabemos cada gota que tiene y lo trabajamos como un fármaco. Se controla, controlamos con laboratorio cómo lo tolera el hígado, a veces tenemos que subir o bajar otros fármacos de acuerdo a las interacciones que tiene. Digamos, es un fármaco y merece la seriedad en el tratamiento que cualquier otro fármaco. Tiene efectos adversos como cualquier otro fármaco. em, es un buen fármaco, pero no es la panacea tampoco. Entonces, creo que eso sería como un resumen con el cannabis, En una digamos. consulta también que teníamos era si se pueden, digamos, tratar también con los otros medicamentos o si son tratamientos aparte. No se puede tratar con otros. De hecho, la aprobación inicial es para tres tipos de síndromes epilépticos, si bien se puede en otras epilepsias que nosotros llamamos refractarias, que son las que no funcionaron con dos fármacos en dosis adecuada, pero
está aprobado sobre todo para 3 tipos de síndromes epilépticos y como droga coadyuvante, que es lo que le decimos nosotros a la droga que viene a ayudar a otro tratamiento, ¿sí? O sea, no como droga inicial y única, sino como droga que viene a ayudar a otro tratamiento. Así que sí, con algunas drogas va a tener un poco de interacción, entonces es con las que nosotros tenemos que ir regulando, ¿sí? Pero eso. Sí se puede con otro tratamiento, totalmente. Bien, perfecto. Estamos teniendo algunas consultas también que son muy específicas por ahí de medicamentos que consumen. Eso recomendamos siempre charlarlo con nuestros neurólogos, con nuestras neurólogas. Pero bueno, otra de las consultas también era qué pasa con los alucinógenos. Bien, bueno, por ahí me iba a ir. Estaba por hablar un segundo de cocaína y ya me iba por ahí, pero vamos. Bueno, hace poco me pasó con un paciente que me decía que él quería probar éxtasis, puntualmente, que es como una de las más comunes, o MDMA, también le llamamos la abreviatura del nombre más técnico, el acrónimo. Y él es una persona muy especial y lo que hizo fue a 3 fiestas y en las fiestas compró, pero no lo probó porque desconfiaba de que sea realmente eso y lo llevó a un laboratorio para hacer analizar 3 fiestas diferentes, 3 proveedores, digamos, diferentes, ninguno tenía MDMA. Me dice, ¿qué tenía? No sé, pero lo que decía que tenía, no tenía. Esto lo cuento porque uno a veces de las anécdotas aprende mucho y es para ejemplificar que el consumo de sustancias que no son legales, pasa esto, no sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Nos imaginamos y queremos creerle a la persona que nos dio eso que es lo que nos dice que nos está dando, pero no lo sabemos y no lo podemos saber porque no tiene ningún aval, no hay un etiquetado frontal ni ningún tipo de etiquetado de nada. Entonces, por un lado, esa salvedad, que suponemos que consumimos lo que nos dicen que nos venden para Claro, empezar. Y después es una sustancia estimulante que puede aumentar el número de crisis, o sea, es una sustancia que puede dar crisis en personas que ya tienen epilepsia y en personas que no tienen epilepsia como signo de intoxicación, sencillamente. Es decir, una persona que no tiene ni tuvo ni probablemente tendría por qué tener epilepsia, consume estas sustancias y puede tener crisis. De hecho, bueno, hay muchos casos conocidos, ¿no? De intoxicaciones en fiestas, intoxicaciones masivas y un montón de gente con crisis, que no eran necesariamente todos epilépticos. El que sí tenía epilepsia, obviamente que si consumía esto le iban a aumentar las crisis. Entonces, más allá del efecto en sí proconvulsivante, hay varios efectos que quizás también son comunes a la cocaína, a la heroína, ¿no? Cada uno con sus matices y con sus mecanismos de acción diferentes en el cerebro, pero en general son sustancias que, primero que no sabemos nunca lo que nos venden, excepto que sean obses como mi paciente y se lo lleven al laboratorio y recién lo consuman, me dio una ternura. Y después que desordenan las rutinas, obviamente. Son sustancias que se asocian a desvelos, a salidas, cuando son consumidas en abuso, ¿sí? Cuando no es una cuestión eventual y es una persona que tiene un consumo problemático, se desordena en general la rutina, los hábitos nutricionales, ni hablar de deporte y etcétera. Se desordena la toma de medicación, desregula en general la vida, además que son factores de riesgo cardio y cerebrovasculares, pero puede producir crisis por sí. A la vez también, como dan este combo tan tóxico para el cerebro, son proconvulsivantes, hacen que uno no tome la medicación y que se desvele, es eh, lo mismo que hablamos con otras sustancias, pero esto es en cantidades como magnificadas, pueden darse tranquilamente un estado que se llama estatus epiléptico, ¿sí? Que es cuando las crisis duran más de 5 minutos de corrido y eso es muy peligroso. ¿Sí? Eso ya hay una charla sobre emergencias y sobre qué hacer, pero bueno, ya sabemos que una persona que tiene una crisis de más de 5 minutos es una persona que tiene que ser trasladada a emergencias, que puede ser, y lo más probable es que esa crisis no frene sola y que haya que frenarla con medicación, ya es un peligro para la persona, digamos. Así que, bueno, la verdad es que obviamente desalentamos el consumo y yo lo que trato de hacer en este caso personalmente es de elegir con cuidado las palabras para no estigmatizar,
¿no? O sea, mi postura es 100% el no consumo de este tipo de sustancias, ni una vez, ni media vez, ni un cuarto de vez, ni nada. Pero siempre tratando de ayudar, porque si la persona ya está en el baile, hay que bailar y hay que ayudarla a encontrar la canción que mejor le vaya, ¿me entendés? Entonces, bueno, es difícil, pero yo lo veo de ese modo, por lo menos. Sí. Bueno, nos van quedando 10 minutitos como para ir cerrando, pero tengo también otra consulta, es si personas con epilepsia pueden fumar marihuana o cuáles son las recomendaciones, así como hablamos del alcohol en medidas y eso, ¿qué pasa con la marihuana? Naturalmente yo no recomiendo el consumo de marihuana, un poco también por esto, ¿no? Uno no sabe, distinto es si tenés la planta en tu casa y sabes Ujú. exactamente qué es lo que consumís. Aún así, no, no sería terapéutico para empezar a dividir las aguas, o sea, no sería, bueno, no tomo las gotitas de CBD que me dio mi neuróloga o no tomo X fármaco, tomo, me fumo, no, sino no sería terapéutico. Si es en pequeñas cantidades, no sería lo más perjudicial, siempre teniendo en cuenta el no cruzar la barrera del consumo problemático, intentar que no sea algo habitual, intentar que no sea la puerta de entrada hacia el consumo de otras sustancias, y teniendo muy en cuenta la cantidad, la mezcla con otras sustancias. Muchas veces se consume marihuana con alcohol, con otras sustancias y ahí ya la cosa se empieza a poner fea. El peligro sería el THC, que es la sustancia psicoactiva, y en muy poca cantidad y muy eventual no sería tan grave, sería como tomar alcohol en poca cantidad y en pocas circunstancias, digamos, ¿no? Sería más o menos el mismo criterio. Perfecto, clarísimo. Así que bueno, no sé si te quedan más preguntas, Trini, de esto, si hay alguna cosa. Por Eh, ahora ah, no, pero te una, dejo tranquila para que puedas cerrar. bien, no, una cosa que por ahí no llegué a aclarar porque lo di como grupo grande, ¿viste? Ujú. Es el tema del café o del mate, que son por ahí sustancias que consumimos todos los días. Yo, a mí me encanta el mate, no, café también, pero soy más del mate. Eh, una cosa que tiene que ver, además de la cantidad, es el horario. Y en esto quizás Jorgelina va a hablar un poco más, pero no nos olvidemos de eso, ¿no? También por ahí, no sé, yo de estudiante me he ido a acostar y no me podía dormir y después me he dado cuenta que eran las 11 de la noche y hasta hace media hora estaba tomando mate. Entonces, no nos olvidemos ese efecto estimulante, ¿no? Las sustancias estimulantes del café, del mate y del té, que no tiene esa prensa, pero también lo es un estimulante, duran en promedio hasta 6 horas en el organismo dando vueltas. Entonces, lo ideal sería cortar el consumo de estas sustancias por lo menos 6 horas antes del horario de acostarnos a dormir. Redondeamos un más o menos 5 o 6 de la tarde, pero depende obviamente de la rutina de cada persona. Así que eso me parece también importante, ¿no? No solo la cantidad, sino la hora. Los horarios, tal cual. Y eso también tiene que ver con parte de la rutina que hablábamos, también de la medicación y Totalmente. de toda nuestra vida en general, ¿no? Todo, tal cual, tal cual. Sí, así que bueno, no sé si tenés alguna pregunta sobre prohibiciones que les hayan hecho, sobre cosas que, algo No en por ahora, general. no. No, así que te dejo tranqui lo que quieras cerrar, si tenés algunas palabras más para decirnos. Ha sido súper claro y ha sido respondiendo también a consultas que estaban haciendo. Bien, bueno, como términos generales, digamos, en conclusión, yo lo que diría es, con las sustancias en general, siempre con las sustancias que son legales y consumibles, tener en cuenta las cantidades, los horarios, sabemos que son parte de los encuentros sociales, de los encuentros, de los encuentros culturales y de la vida diaria de todas las personas. Entonces, siempre que sea en una cantidad baja y teniendo en cuenta consideraciones de cada persona, ¿no? Y en cuanto a las sustancias que son, digamos, más pesadas, las sustancias ilegales, lo ideal es el no consumo a las personas que lo consumen y lo sienten como un problema.
consultar, tratar de hacer un tratamiento multidisciplinario, saber que parte del tratamiento de deshabituación de cualquier sustancia, incluido el alcohol, incluido el cigarrillo, también parte del tratamiento y de la rehabilitación es la recaída, ¿no? Entonces, no desanimarse si están en ese momento, sino volver a intentar, porque ya, aunque hayas recaído, estás un paso más adelante que antes de querer dejar. Entonces, siempre tomar eso como positivo y seguir para adelante para estar un poco mejor. Así que bueno, nada, creo que Perfecto. es eso, ¿no? Tengo dos consultitas que nos hicieron. Una tiene que ver con fármacos y vómitos, a ver si eso es algo por ahí habitual que ocurra una vez que se consume el fármaco, que tengamos vómitos y qué hacer en esos casos. Y otra para cerrar también es qué pasa con la prohibición al gimnasio, que muchas veces hay como una prohibición a ciertos deportes, como estuvimos hablando por ahí, la natación y eso con ciertos cuidados. ¿Qué pasa con eso, con esas prohibiciones? Bien, en cuanto a los vómitos, siempre hay variaciones, pero la Ujú. recomendación general con los fármacos anticrisis que les decimos ahora y con cualquier fármaco es, si el vómito fue dentro de la primera hora de haber tomado el fármaco, es decir, yo me tomé una pastilla a las 8 de la mañana y a las 8:30 tuve el vómito, asumo que mi estómago no se había vaciado, o sea, que el fármaco todavía estaba en el estómago y no se había ido hacia el intestino y había seguido su camino, entonces tendría que volver a tomarlo. Porque en términos generales, el tiempo de vaciado gástrico es 1 hora. Depende, ¿no? Si el estómago está lleno, si hubo grasas, proteínas, etcétera, por ahí demora un poco más, pero en términos generales es 1 hora. Entonces, si yo tomé el fármaco a las 8 de la mañana y tuve vómitos a las 10, a las 9, a las 9:30, no lo tomamos. Sí, es un tema para consultar y obviamente una cosa es que sea un episodio de vómitos, otra cosa es que sean vómitos a repetición, cuidar la hidratación, etcétera, ¿no? O sea, cada caso es un mundo. Con esto no quiero decir que si alguien tiene vómitos que no paran, No, no no, por eso consulte mismo porque escucho esto. siempre decimos que consulten con sus neurólogos, sus neurólogas Exacto, sobre estas cuestiones. exacto. Bueno, y respecto de la prohibición de gimnasio, gimnasio per se, yo no le veo el motivo para prohibir. Ujú. Sí, lo que les digo siempre a las personas que me preguntan por el gimnasio, para mí cualquier actividad es buena, siempre que haga que uno se mueva, está espectacular. Si me preguntas, lo ideal es tener actividad aeróbica, o sea, actividad tipo de caminata, las actividades que nos causan un poco de agitación, por decirlo de un modo, y también actividad de fuerza. Lo ideal es complementar, sabiendo que por hacer un poco de pesas nadie se vuelve gigante. Los que se vuelven gigantes son los que toman cosas para volverse gigantes, vamos a ser honestos, esos cuerpos no son cuerpos fisiológicos. Así que hacerlo sin miedo, pero sí lo que siempre desaliento y les aclaro antes para que tengan precaución es no consumir nada que se les venda en el gimnasio. ¿Sí? Bien. Porque es muy común, este es un acelerador del metabolismo. Hay unos que se llaman acelerador del metabolismo, yo ya los tengo todos estudiados, ¿no? Pero acelerador del metabolismo, quemador de grasas, bueno, Muy entre otras peligroso. cosas. Existen situaciones y personas puntuales en las cuales algunos suplementos se requieren. Son personas que no hacen 1 hora por día de gimnasio. Son personas que hacen un entrenamiento deportivo más intenso o con otros objetivos. Y en ese caso siempre les recomiendo que el que le da el suplemento sea un profesional idóneo, o un Ujú. deportólogo, un nutricionista especializado en deporte, pero que no sea el profe del gimnasio, sin ánimos de desmerecer, pero el profe del gimnasio que dé la clase de gimnasio y que el deportólogo, el nutricionista que se especializó en eso, que dé un suplemento si es que es necesario, que realmente teniendo una buena alimentación, pocas veces son necesarios los suplementos, ¿sí? Entonces, toda esta búsqueda de efectos mágicos con los quemadores y los aceleradores, no son más que un montón de estimulantes, a veces hay hormonas tiroides mezcladas, hay un montón de cosas que sí pueden ser proconvulsivantes, pero no es que el gimnasio le hizo mal, el gimnasio lo único que te puede hacer es bien, a menos que se te caiga una pesa en el dedo gordo del pie, pero después siempre te va a hacer bien. Lo que te puede hacer mal es tomar alguna cosa mágica que te den en el gimnasio. No hay mucha magia con esto. Es constancia, es hacerlo parte del estilo de vida, digamos.
Así que eso. Y respecto de la natación, a mí me encanta la natación, he sido nadadora. Siempre al que le gusta que vaya, me parece perfecto, pero siempre les aviso que le digan al profe o a alguien que esté encargado de la pileta que le avisen, porque para que los tenga en cuenta y que sepa que esa persona tiene crisis. Obviamente que si estamos en un momento de descontrol, de crisis por X circunstancia, no lo recomiendo. Pero cuando las crisis están con un relativo control, ni siquiera tiene que ser un control perfecto, pero con un control relativamente bueno y si a esa persona le gusta, adelante. Que vaya a la pileta siempre que le avisen a alguien, digamos, que no se vaya solo ni a hacer aguas abiertas. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una charla súper, súper clara, así que no nos quedan más que palabras de agradecimiento para vos, Ayelén, para obviamente todas las personas que nos están escuchando. Gracias por compartir todo lo que sabés con nosotros en este espacio. Y los invitamos obviamente a que se puedan quedar para la próxima charla, a compartir también lo que se llevaron de este encuentro. Se va a subir próximamente también esta grabación. Y obviamente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter también. Y nada, muchas gracias, Doc, por tanta claridad y por comunicar sin estigmas, que es como lo principal que necesitamos ahora, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Trini. Gracias a todos los que trabajan ahí, que son un montón y que me encanta el trabajo que hacen. Yo los recomiendo muchísimo a las personas que van a mi consulta, porque creo que son un espacio del bien, donde se da información linda y no, la verdad es que me parece que hacen bien. Así que estas comunidades hacen falta. Así que muchísimas gracias por invitarme y por hacerme parte de esto.